estrenar este nuevo horario de los martes a las 12 México con las conversaciones para un nuevo mundo, ¿no? ¿Y de qué vamos a conversar hoy, Valeria? Bueno, vamos a conversar de algo que está ocurriendo y por lo que están transitando muchas personas, que es este síndrome llamado síndrome del impostor, ¿verdad? Uh-huh. Que bueno, estamos viviendo circunstancias muy especiales y parece que más que nunca se están empezando a ver estos temas que tienen que ver justamente con todo lo emocional y sobre todo en las empresas y en las organizaciones donde trabajamos, se está viendo cada vez más. Así es, Valeria. Es interesante porque cuando hablamos de este tema vemos como ese espectro, ¿no? Vemos profesionales que en esta pandemia se han enfrentado, por supuesto, a retos. A lo mejor no tienen las capacidades o las habilidades y bueno, ahí van hacia adelante, los rechazan y siguen adelante. Y por el otro lado vemos también profesionales, líderes que bueno, nada, tienen todas estas capacidades, son completamente competentes y empiezan a entrar en este mundo de la duda, ¿no? Del llamado síndrome del impostor, que tiene muchísimas aristas. Y bueno, vamos a estar conversando un poco de eso, ¿no? A veces esto lo vemos mucho en líderes que les ataca, ¿no? Y justo pasa en esos momentos de éxito, ¿no? Cuando comienzan un nuevo trabajo, ¿no? Cuando reciben un premio. Es interesante. Sí, exactamente. Sí, empiezan como a dudar de sus capacidades, de sus habilidades en los momentos en que tienen como un ascenso o están disfrutando quizás de un nuevo cargo, actividades distintas, diferentes, empiezan como a dudar de su experiencia, de sus aprendizajes y de todo lo que han hecho. Uh-huh. Y es interesante porque y eso es algo que vemos muchísimo. Y bueno, quería darle también la bienvenida a Dalia, que se está sumando. Dalia, estamos conversando hoy sobre el síndrome del impostor y cómo lo hemos venido viendo, ¿no? En estos meses de pandemia, ¿no? Y ahí, bueno, parece que Dalia nos quiere comentar algo. Vamos a invitarla, a ver. Sí, hola, Dalia. Porque esto es un tema que de verdad nos impacta, porque una de las cosas que vemos muchísimo es este sentimiento a veces de, cuando te entra esta sensación, tienes ese sentimiento de te inspiras a trabajar más duro porque no quieres ser desenmascarado, lo que por supuesto tú crees que te lleva a un mayor éxito, un mayor reconocimiento, pero eso es como una cadena y vuelves a sentirte como un fraude aún mayor, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Que se esconde ahí detrás y bueno, vamos a escuchar a Dalia. Dalia, a ver, cuéntanos. Bienvenida a esta conversación. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Dalia. Gracias por invitarme y tenía una pregunta. ¿Qué ustedes sugieren? ¿Cómo superar ese síndrome? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Cómo tú le dirías a una persona que tiene todas las capacidades, todas las habilidades para seguir adelante, pero todavía se siente con ese síndrome? Uh-huh, uh-huh. A ver, Valeria, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, yo creo que, y es algo que se está dando cada vez más común y creo que es súper bueno en primera instancia poder hablarlo, ¿no? Uh-huh. Conversarlo, tomar conciencia, ¿no? Porque hay gente que lo padece y no tiene la conciencia de lo que le está ocurriendo. Mucha gente se ha dado cuenta conversando con otras personas y dice, pero esto me pasa a mí. Esto que le está pasando a tal persona es lo mismo y coincide con lo que yo siento y lo que yo estoy sintiendo. Uh-huh. Yo creo que conversarlo es el punto de partida, ¿no? Y obviamente tomando conciencia, ¿no? Y
Creo que algo que puede ayudar mucho y ser bueno es escribir las habilidades que reconocemos en nosotros. Uh-huh. Y pegarla en algún lugar de la casa en las que, por ejemplo, en el refrigerador, donde nosotros veamos todos los días. Y bueno, y cuando entremos en esta cadena de pensamientos que justamente nos tiran abajo, es ser capaces de leer, sí, todas las habilidades que nosotros reconocemos y que tenemos en nosotros. Y algo también que podemos empezar a hacer es que cuando alguien nos halaga, nos dice algo positivo, no agradecer, primero que nada agradecer, y no decir sí, pero tal cosa, tirándose uno abajo, ¿no? Cuando alguien te halaga, te dice algo bueno, algo positivo sobre lo que haces, sobre lo que hiciste, sobre algún éxito que lograste, etcétera, agradecerlo, simplemente agradecerlo. Sí. Porque por algo te lo dicen, ¿no? No sé, Dalia, ¿tú qué opinas? Bueno, fabuloso. Sí, Dalia, a ver, ¿qué gracias, no, muchas gracias. Tú sabes que del complementario, que cuando alguien te dice, mira, eres fantástica en esto, eso yo he tenido que aprender mucho de no ponerme abajo y decir gracias, porque eso es muy importante, decir gracias y aceptarlo. Pero yo creo que muchos de nosotros empiezan que, gracias, pero no, yo no soy buena en eso, pero gracias, pero no, de verdad no. Y uno se tiene que salir de esa negatividad para poder seguir adelante. Y creo que tiene que ver mucho con la sociedad que dice que, si tú te pones como a ponerte en alto, que eres como selfish o eres narcissist. Y creo que muchas de las personas se confunden que eso no tiene que ver nada con eso, que es simplemente aceptar lo que te están diciendo y seguir adelante. Exacto. Y yo he tenido que trabajar eso mucho. Hoy en día, si tú me dices, mira, eres buena en eso, yo digo, sí, gracias. Ya he aprendido mucho de salir de eso. Sí. Es algo que además es mayoritariamente le ocurre a las mujeres en su gran mayoría. La gran mayoría de las mujeres un nivel de autoexigencia muy alto. Venimos con niveles de exigencia que puede ser cultural, puede ser, por nuestros antepasados, nuestra forma de vida, crianza, etcétera. Uh-huh. No sé, Dalia, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo quería decir dos cosas en relación a esto que Dalia preguntaba, y que son dos cosas que yo personalmente atravesé y siempre me gusta y en algunos momentos me pasa, ¿no? Y yo creo que cuanto más lo converso, eso que tú hablabas, Valeria, yo creo que cuanto uno más conversa, como que te lo digo y me lo digo, ¿no? Entonces es bien interesante. Hay dos puntos importantes que me gustaría compartir con Dalia y con Pablo, que está aquí, contigo, Valeria. Uno, escuché una frase hace tiempo que decía, somos reales, no ideales, ¿no? Superar el perfeccionismo, esto de aprender a ser realistas, ¿no? Ponerse objetivos desafiantes, alcanzables, y aceptar esos fracasos como parte de la vida, ¿no? En vez de ver estos errores como algo, que nos estamos avergonzando, simplemente tratarlos como experiencias de aprendizaje, como experiencias que te vayan a ayudar a desempeñarte mejor, ¿no? Ese equivocarte, que también forma parte de este fenómeno del impostor, ¿no? O sea, no puedo dejarle saber al otro que me voy a equivocar. No, eso muchas veces el fracaso, el error, y lo hemos conversado muchísimo, es una forma de redirigir tu estrategia, de decir, wow, equivócate rápido para que puedas corregir rápido. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que también se me vino a la cabeza cuando Dalia estaba conversando era esto de aceptar tus éxitos, ¿no? A menudo las personas que están alrededor, al que les ocurre este fenómeno del síndrome del impostor, tienen dificultades para aceptar los cumplidos, que tiene mucho que ver con lo que tú decías, Valeria, ¿no? Sí. Y tiene que ver mucho también con ese aceptar el éxito, ¿no? Cuando las cosas van bien, entonces estoy con miedo, ¿no? Algo va a pasar, no. O sea, vamos a disfrutar esos momentos, esos pocos momentos.
esos pocos, esos flashes que a veces nos da la vida y no autoexigirnos tanto, ¿no? Y otra cosa que también quería añadir, y esto es muy básico, y es el reconocer tus sentimientos. O sea, el primer paso para superar un fenómeno como el fenómeno del impostor es reconocer eso que te está ocurriendo y el para qué de lo que te está ocurriendo, ¿no? De repente, a veces pues llevar un poco un diario si te gusta escribir, o quizás pararte y decir, oye, espera un momentito, ¿qué es esto? ¿Dónde viene esto? ¿Y para qué me sirve ese pensamiento, ¿no? Y desde ahí partir y un poco identificar qué es eso que te detiene o qué es eso que se está manifestando, porque no puedes reconocer, no puedes corregir o no puedes trabajar sobre algo que no identificas y no mides. Entonces, un poco eso, ¿no? Quería compartir. Sí, claro, porque justamente por eso hay que primero tomar conciencia de lo que nos pasa, ¿no? De lo que nos ocurre. Mucha gente todavía no lo padece y no sabe, no tiene conciencia. Y se puede superar a partir justamente de la toma de conciencia, ¿no? Y de darnos cuenta. Entonces, esto que decía Daya es esencial, ser capaces de reconocer y a partir de ahí empezar a buscar las formas que nos puedan ayudar y habilitar a salir de ese síndrome, de esa situación. Todos somos distintos y quizás a todos nos sirvan algunos tips o cosas distintas, ¿no? Pero sin duda tomar conciencia y reconocerlo es la base para poder contrarrestarlo. Sí, totalmente. Y un poco esto, Valeria, no sé, y esto también como que lo vemos muchísimo, es como la otra cara de este fenómeno del impostor, tiene que ver con el control. O sea, muchas veces yo intento controlar esto que me pasa o aquello que quiero que pase, y muchas veces, y parte del reto que tenemos ahorita los profesionales como seres humanos en general en esta época en la que estamos, es entender que no podemos controlar mucho de lo que ocurre a nuestro alrededor, y que justamente el reto es decir, bueno, ok, esto ocurre, esto me está ocurriendo, bueno, ¿cómo lo navego? Tengo que confiar. En el camino voy a tener situaciones, retos, desafíos que me van a quizás un poco quizás a desviar de lo que yo tenía entendido, o no era lo que yo pensaba, y está bien, o sea, porque ahí yo voy y recalculo, pero yo no puedo pretender controlar en un espacio como en el que estamos, porque es irreal, es totalmente irreal. O sea, ahorita más bien lo que se habla es de estar en movimiento, ¿no? Esa estabilidad dinámica, ¿no? En la que siempre me estoy moviendo, y dentro de ese movimiento yo tengo que empezar a ajustarme, porque van a haber cosas que se van a salir de mi control. Y así como debo quizás entender que no puedo controlar muchas de las cosas que me están pasando, tengo que confiar, y ahí viene otro fenómeno. Valeria, me gustaría que tú comentaras un poco de esto de la confianza, ¿no? ¿Cómo entra la confianza en todo este juego? Porque, o sea, no puedo controlar y tengo que confiar, no solamente en lo que me está ocurriendo, en el proceso que estoy atravesando, en que esto, a pesar de que me está confrontando, trae una oportunidad para mí, y también tengo que confiar en que hay otros alrededor mío que también tienen sus propias historias, ¿no? Entonces, no sé, Valeria, cuéntame un poquito, porque me gustaría escucharte de este tema. Mira, hay una frase que yo escuché hace algún tiempo, porque yo debo reconocer que también sufrí niveles de autoexigencia muy altos, y una vez conversando con alguien me dijo que lo bueno era enemigo de lo perfecto. Porque yo siempre buscaba la perfección, ¿no? En todo. Y a partir de ahí creo que mi cabeza hizo como un clic, y realmente empecé a soltar esto que decías tú, Daya, el control, y a confiar más en mí, ¿no? En mis capacidades, en mis habilidades, y a entender que yo personalmente como ser humano no soy perfecta, y que sin duda mientras esté caminando y haciendo,
y poniéndome en acción, voy a cometer errores, me voy a equivocar. Y como decía Daya, bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que aprendo? ¿Qué es lo que puedo rescatar? ¿Qué es lo que me va a servir de ese error que cometí? Y seguir adelante, ¿no? Y sin duda tiene mucho que ver con la confianza en uno mismo, pero entender, yo creo que la base está en entender que siempre que hagamos, que siempre que nos pongamos en acción, el riesgo de cometer errores está ahí siempre. Las cosas nos pueden salir bien, nos pueden salir excelente, podemos buscar, ¿no?, prepararnos o hacer lo que sea para que todo nos salga buenísimo, pero muchas veces no va a ser así. Y justamente todo el contexto que estamos viviendo, como decía Dayana, nos demostró que somos muy vulnerables y que no controlamos nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿qué es lo que sí voy a soltar, sí, teniendo la plena confianza de que hice lo mejor, que puse lo mejor de mí? Y bueno, confiar en que todo va a salir de la mejor manera, y si no, revisar y ver qué es lo que me sirvió de todo esto para hacer algo distinto, algo diferente, tomar acciones distintas, tomar acciones diferentes, pero sin duda conectándonos con ese soltar, sí, y con la confianza en uno mismo, ¿no? Teniendo las certezas de que, bueno, si las cosas no salieron bien, igual yo sé que hice todo lo que estaba a mi alcance porque salieran. Y hay muchas variables, como decía Dayana, externas que no controlamos, ¿no? Entonces, aprender y entender que hoy más que nunca el mundo es así y tenemos que prepararnos para eso. Así es, Valeria, perdón. Y tú traes un punto que a mí me parece tan clave, esto de las emociones, ¿no? Y creo que esto también, Dalia y bueno, Pablo que está con nosotros también, creo que esto, a lo mejor, bueno, ya ustedes dirán, bueno, esto ya lo sé, pero es clave, y es esto de la legitimidad de las emociones que sentimos, ¿no? Las emociones que sentimos en esos momentos, y no solamente cuando nos toma este fenómeno del impostor, que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, en general las emociones que sentimos en esos momentos son legítimas, ¿no? Y son legítimas en respuesta a lo que nos ocurre, a lo que nos va ocurriendo, ¿no? El reto realmente está en darnos cuenta de que si no las navegamos adecuadamente, esto va a empezar a impactar otras áreas de nuestra vida, ¿no? Porque no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. Entonces, hay como todo un estigma social negativo, en especial cuando hablamos de emprendedores, cuando hablamos de personas que están iniciándose quizás en una nueva industria, en un nuevo trabajo, en una nueva quizás área de conocimiento que es distinta a lo que venía, ¿no? Y hay como todo un estigma allí de que no, mira, yo no puedo expresar lo que me está ocurriendo, no voy a buscar ayuda porque entonces eso implica que el otro va a pensar que no sé. Bueno, hay todo como un fenómeno, ¿no? Entonces esto de la legitimidad, pues, ¿de qué nos habla un poco? Bueno, nuestros estados de ánimo, incluso aquellos que se sienten desagradables o que pareciera de alguna forma ser negativos o que nos puede estar impactando, pueden por el contrario cumplir funciones importantes para nosotros, ¿no? Y eso también quería compartirlo aquí, bueno, sobre todo esto que planteaba Dalia, porque muchas veces nos centramos en evitarlos, y a veces justamente esas emociones o esos estados de ánimo negativos son los que de verdad nos impulsan y nos dan validez ante el otro. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser algunas de esas funciones importantes cuando manifestamos estos estados de ánimo negativos o limitantes? Bueno, estos estados nos motivan a tomar acciones que son esenciales para nuestra sobrevivencia, por ejemplo, ¿no? Nos permite movilizarnos o pararnos en los momentos en que tenemos que hacerlo. Somos seres emocionales, ¿no? Tenemos que estar en contacto con eso. Otra cosa que también he visto es esto de le comunican a las personas que están alrededor de nosotros
que hay algo que nos está estresando y que a lo mejor necesitamos apoyo. Entonces ahí es donde sale esta gente a veces a apoyarnos. Epa, mira, te vi un poco congestionado, vi que te está pasando esto, te puedo apoyar. Y en tercer lugar, cumplen esa función de autovalidación, que nos reafirman que algo importante está ocurriendo en nuestra vida, que algo está cambiando, que algo se está viendo afectado desde el afecto, ¿no? Y por supuesto que nos ayudan un poco a aprender a lidiar. Entonces, esa tercera en particular, y esto que comentabas, Dalia, yo creo que a veces estas emociones limitantes que nos ocurren cuando entramos en este fenómeno del síndrome del impostor, nos ayudan a darnos cuenta que estamos haciendo algo importante, algo que de verdad vale la pena, que nos mueve, que nos moviliza. Lo que pasa es que, bueno, si no, a veces, como decía un dicho, Valeria, bueno, tú me corregirás, esto de si no te da suficiente miedo es que no es suficientemente grande o algo así, algo de esto escuché, ¿no? Sí. Entonces, no sé, se me ocurrió eso escuchándote, Valeria. Sí. Es que el desafío no es tan grande o tan importante. Si no tenés el suficiente miedo, es que el desafío entonces no es algo tan enorme. Y esto que traes de las emociones es clave. Lamentablemente, yo siempre digo que nosotros, que somos, y ya las generaciones anteriores, somos como analfabetos desde las emociones, porque nunca nadie nos enseñó absolutamente nada a registrar emociones, a distinguir qué emociones te llevan a esto, qué emociones te llevan a lo otro, qué significa el miedo, qué significa la tristeza, etcétera. Inclusive íbamos a trabajar, yo me acuerdo hace años cuando iba a trabajar, te decían las emociones, si tienes problemas, los problemas afuera, acá adentro, no traigas problemas, ¿no? Entonces siempre lo que hicimos fue tratar de evitar o de esconder esto justamente que nos ocurría. Hoy en día, por suerte, ya se entendió y se sabe que las emociones son esenciales en nuestro día a día, que justamente las emociones son las que nos dan la energía para funcionar día a día y que es necesario que aprendamos de ellas, ¿no? Y que podamos registrarlas, que podamos interpretarlas, que podamos entenderlas, justamente para funcionar de la mejor manera posible en todos los dominios de nuestra vida, no tanto a nivel laboral como personal. Impactan de forma sustancial en todo nuestro contexto, en toda nuestra vida. Entonces, registrar si estoy triste, por qué estoy triste, qué es lo que me pasa, de dónde viene la tristeza. La tristeza, cuando estamos tristes, generalmente viene por una pérdida, ¿no? Si tengo miedo, ¿por qué tengo miedo? Y bueno, y aprender a registrar todo esto, hoy en día para nosotros, nuestras generaciones, también es todo un desafío. Ojalá las nuevas generaciones y los más pequeños hoy en día ya creo que van a empezar a aprender de otra manera, pero todavía nosotros tenemos camino por recorrer con todo esto. Así es, Valeria. Bueno, yo no sé si, Dalia, querías decir algo. ¿Cómo te suena esto que te estamos contando? ¿Te resuena, no te resuena? ¿Qué opinas? Bueno, no sé si nos estás escuchando allí, que sepas que, bueno, que puedes comentar. Y bueno, igual Pablo, ¿no? Sí, bueno. Y un poco yo creo que la invitación de estos espacios que estamos haciendo acá con Reinventamundo es tener estas conversaciones que son para un nuevo mundo. Y es interesante porque cuando estaba conversando con alguien sobre esta charla que íbamos a hacer hoy, Valeria, me decía, pero conversaciones para un nuevo mundo, ¿pero de qué van a hablar? De innovación, van a hablar de agilidad, van a hablar de, no sé, de inteligencia artificial. Y digo, puede ser, pero cuando también hablamos de conversaciones para un nuevo mundo, es justamente cómo nosotros podemos capitalizar sobre esas habilidades o sobre esas
las emociones, por ejemplo, que son tan básicas, tan sencillas, de las que tanto hemos hablado y que sin embargo ahora más que nunca son relevantes para poder navegar estos mundos, ¿no?, que estamos atravesando, ¿no? Que cuando decimos conversaciones para un nuevo mundo, no solamente estamos hablando de tecnología y de cosas avanzadas, estamos hablando también de aquellas habilidades olvidadas, ¿no? Esto que tú mencionabas, Valeria, de para nuestra generación ha sido complejo poder funcionar, ¿no? O ser inteligentemente emocionales, ¿no? Porque bueno, tenemos ciertas limitaciones, desafíos que tienen que ver con nuestra propia generación, ¿no? Con la forma en que crecimos, en nuestra historicidad, en la cultura, en lo que nos movió, en lo que aprendimos, ¿no? En esa forma, en lo que nos motiva como generación. Pero hay quizás mucha esperanza, esa esperanza radical de que definitivamente estas generaciones nuevas y sobre todo después de esta pandemia puedan entender el valor de lo que es la emoción, del conectarse con el otro, del voy a dejar expresar lo que me pasa y está bien y lo puedo conversar. Y la invitación a través de estas conversaciones es a que vengan, a que participen, a que hagan preguntas, a que nos cuenten, ¿no?, qué les está pasando, cómo ven ustedes este nuevo entorno que se nos viene, y también a pedir ayuda, que es mucho de lo que nosotros hablamos. No hagas este camino solo. Busca un mentor, busca a alguien que te apoye, que te acompañe en este proceso, ¿no? Exactamente, sí, sin duda, porque por eso hablábamos de lo importante que es el conversar y sacar para afuera todo lo que nos pasa. Sin duda, Daya, todo lo que estamos viviendo hoy en día, y hablando justamente del tema de las emociones, realmente el gran impacto, bueno, de la pandemia, pero además los cambios tan acelerados que están dándose y que van a seguir dándose, porque la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y ya se están previendo y pronosticando estilos, bueno, y innovaciones de acá al 2030, que no queda nada, cuando queramos acordar pasó volando. Y cómo nosotros, porque como decías, no vamos a hablar solo de tecnología, pero nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos a todo esto. Entonces la emocionalidad es indispensable. Nosotros tenemos que ser capaces de digerir todo lo que, bueno, se ha venido y se viene y se va a seguir viniendo. Y justamente las emociones son primordiales en esto, ¿no? Y creo que todo lo que está ocurriendo a nivel justamente emocional, salud mental, síndrome del impostor, etcétera, tiene que ver justamente con que nunca hablamos de estos temas. Uh-huh. Nunca pusimos estos temas sobre la mesa. Yeah. Entonces hay mucha ignorancia y la gente se los guarda, se los reserva, y al final eso no sirve. No va a llevar a esconder lo que te pueda ocurrir, lo que te pueda estar pasando. Al final no ayuda. Entonces realmente, si bien la tecnología y todo lo que tiene que ver con innovación y lo que se viene es muy importante, esto para poder acompasar todo lo que viene es indispensable. Así es, Valeria, así es. Así que bueno, no sé si Dalia quería decir algo, Pablo. Ya, bueno, yo creo que por aquí vamos ya finalizando la conversación. Bien. Porque bueno, creo que hemos tocado allí un poco lo que queríamos, ¿no? De lo que queríamos conversar hoy. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a aquellos que nos acompañaron hoy. Y bueno, vamos a seguir en este horario, así que espero que se unan a nosotros. Sí. Gracias, Pablo. Gracias, Dalia. Ha sido un gusto. Y bueno, ojalá sigamos conversando en estos rooms. Claro que sí, seguimos.